Tenemos muchas batallas, muchos problemas, pero sabemos que estamos bajo sus alas, que nos tiene abrazados con su inmenso amor, con su inmenso poder, que confiando en Él vamos a salir adelante. Cantemos juntos. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, y así peleo mis batallas. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, 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 así peleo mis batallas. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Yo sí peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Rodeados. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. Y por tu amor. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. Y así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Y aunque parezca que estoy rodeado por ti. Y aunque parezca que estoy rodeado por ti. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. De rodillas de frente a Él.
Qué bueno que podemos estar aquí con ustedes nuevamente. Muy buenas noches. Estamos hablando de una serie que para nosotros ha sido, pero muy edificante y muy refrescante. Y la serie se llama Tiempos Peligrosos. El asunto es hasta dónde van a llegar todos estos tiempos peligrosos que nosotros hemos estado hablando durante un buen tiempo. Y hoy vamos a hacer una relación entre los tiempos peligrosos y la Torre de Babel. Cada uno de nosotros conocemos qué es lo que pasó en la Torre de Babel, la confusión que hubo en ese tiempo y obviamente la confusión que también en estos días se está dando por causa de las diferentes corrientes filosóficas a las cuales el cristianismo ha tenido que estar enfrentando. Así que en esta serie Tiempos Peligrosos hoy vamos a hablar de la confusión al orden y queremos recordar que esta confusión a la cual nosotros estamos llegando no es algo que es relativamente nuevo, no es algo nuevo, sino que tiene una gran historia. Es más, desde el principio, desde la creación del mundo, la humanidad ha estado en contra de los principios de Dios y siempre ha habido confusión. Y en este mundo de confusión que la humanidad ha estado pasando, llegamos hasta nuestros días. Y cuando llegamos a nuestros días podemos estar pensando, pero este proceso de confusión es relativamente nuevo. Y cuando vamos a hablar de confusión es acerca de los principios que están en contra del cristianismo, de Dios. Así que más que todo va relacionado con esta área nueva que se llama el feminismo. Y vamos a hacer un poquito de historia en nuestro país para que nosotros veamos que esto no es nuevo, que no es algo que está sucediendo desde hace unos días, no. En 1976 hay un doctor que se llamaba Sigfrido Pastor Argüelles. Fue gran ruido el que hubo en ese tiempo aquí en Honduras, porque este doctor decidió cambiarse de sexo. Y vino y se sometió a un proceso de cirugías y en Estados Unidos le hicieron el cambio de sexo. De tal manera que después este doctor se llamaba la doctora Sigfrida Pastor, más que todo conocida como Chantal. Ahora, cuando nosotros vemos esto, tenemos que hacer memoria de que esto fue en 1976, ya días. Posiblemente muchos de ustedes no habían nacido o estaban pequeños. Y en 1997 logró este doctor que el gobierno de Honduras lo reconociera el cambio de sexo que había tenido. En 1998 hubo un incidente que ella sufrió o que él sufrió y fue asesinado. Pero como les estaba diciendo, este hecho fue algo que trajo una gran historia en nuestro país. Y esa es la fotografía que nosotros podemos ver de la doctora Chantal. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que la degeneración, que la confusión no es algo nuevo, sino que trae un proceso bien grande. Ahora, el asunto es que hoy más que nunca, en este tiempo, nuestra cultura está siendo bombardeada por la cuna de la filosofía y pensamientos antidios. Y esa filosofía y esa cuna de pensamientos antidios se llama el humanismo. Y el humanismo particularmente es una de las filosofías en contra de Dios y tiene una rama, la rama más fuerte que nosotros estamos conociendo en nuestros días, y es el feminismo. Y cuando decimos la infiltración de estas filosofías en nuestros pensamientos, es que hay muchos cristianos que somos cristianos, pero son débiles de pensamiento, son débiles en su formación cristiana y fácilmente son engañados por este tipo de pensamientos. Y obviamente es porque muchos de estos cristianos están expuestos a pensamientos, a enseñanzas, a escuelas, a experiencias en su vida familiar que los han hecho pensar de que el feminismo es algo que es correcto, que
no es algo tan en contra de Dios. Ahora bien, como les estaba diciendo, el feminismo y otro tipo de conductas sociales y sexuales no es algo nuevo. Si el humanismo es anti Dios, entonces desde el surgimiento del humanismo comienza la historia contra Dios. Ahora, ya recordamos que en los tiempos antiguos ya habían dioses, habían diosas que nos expresan el carácter del humanismo. Por ejemplo, estaba Isis, que es el dios de la vida. Estamos hablando dentro de los egipcios, estaba Horus, dios del cielo, y dentro de los griegos, Zeus es dios del cielo, Hera, diosa de las mujeres, Afrodita, diosa del amor. Y también se habla en todo este caso, de muchas desviaciones sexuales que habían entre los griegos, que habían entre los romanos, etcétera, y que los llevaban a tener conductas que eran irregulares, que no estaban conceptualizadas como normales, pero que ya las estaban teniendo. Ahora, ¿dónde entonces es que comienza esta filosofía que se llama el humanismo? ¿Dónde comienza? O más bien el feminismo, ¿dónde comienza? En primer lugar, hay tres tipos de lugares en donde comienza el feminismo. Uno de ellos es en el Renacimiento. En el Renacimiento hay una gran lucha del feminismo, y es lo que más ellos estaban persiguiendo es que hubiera una igualdad ante la ley. Eso es lo que estaban persiguiendo, pero dentro de eso, en el Renacimiento está la incorporación de las mujeres al mundo académico, y se da en la época de las revoluciones burguesas. Ahora, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Quiero que recordemos algo. Este surgimiento del feminismo viene como resultado de una época histórica en que las mujeres siempre fueron llevadas a segundo término. Y si ustedes ven la historia o el nacimiento de las historias de los países del Medio Oriente y en el Oriente, en todas ellas vamos a ver cómo las mujeres han sido maltratadas por la sociedad en sí, y nosotros lo entendemos. En todas esas filosofías, en todas esas culturas, en el nacimiento existe eso. Sin embargo, también tenemos que y recalcar esto, creo que en algún momento lo estuvimos diciendo, de que si hay alguien que vino y le dio el lugar correcto a las mujeres, fue Jesucristo. A pesar de estar también en esa parte cultural de la que estamos hablando geográficamente, Él le dio el lugar correspondiente a las mujeres. Si no, recordemos ciertos casos, uno de ellos, cuando la mujer adúltera viene y empieza a ser perseguida por una multitud de gente, y esta mujer llega donde Jesucristo, y Jesucristo viene y la protege, y lo que hace Jesucristo no es que la señala, sino que le dice, bueno, cualquiera de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Ustedes conocen toda esa historia. ¿Saben qué es eso? El papel que Jesucristo le da a las mujeres. Sin embargo, hoy en día las feministas, si hay algo que ataca, es al cristianismo, porque el cristianismo tiene muchas bondades que están en contra del comportamiento de lo que ellas están haciendo. Entonces dijimos que habían tres grandes olas del feminismo: la primera del Renacimiento, la segunda ola que se da con las teorías marxistas. Hay un escritor marxista conocido por los que conocen de esos términos, que se llama Engels, y Engels escribió un libro que para los feministas es casi como una Biblia, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, lo que se manifiesta en términos generales es que hay una burguesía y hay un proletariado, y aquí lo asocia de que la burguesía son los hombres y el proletariado las mujeres. Eso en el aspecto del feminismo, pero también en el aspecto social dice: los burgueses son los que tienen dinero y los proletarios los que no tienen, y aquí viene la lucha de clases, una lucha de clase social, pero también, hablando del feminismo, hay una lucha de sexos. De eso se refiere esta ola del
del feminismo. Pero la tercera ola que nosotros podemos ver, la tercera ola del feminismo, es cuando ya hay algunas escritores y escritoras que vienen y hablan acerca de el conceptos más dañinos, vamos a decir así, más profundos, más defensivos, más ofensivos contra la sociedad. Y hay una señora que se llama Simone de Beauvoir, y en uno de sus libros que dice que se llama El segundo sexo, ese es el libro, dice, una de las aseveraciones es, en ese libro dice, no se nace mujer, llega una a serlo. Y aquí aparecen en este libro otro montón de escritoras, y este es el fundamento de la ideología de género, que no es otra cosa que la concepción anticientífica de la sexualidad. Y cuando decimos anticientífica de la sexualidad, pues porque se opone a todos los principios, a todo lo científico del desarrollo del hombre y la mujer, las diferentes genes que cada uno de nosotros tiene. Y es aquí donde dice, si tú eres hombre, pero te crees mujer, eres mujer. Y así sucesivamente. Por eso es el caso de una nadadora que creo que ustedes han escuchado últimamente. Ha habido un conflicto en Estados Unidos, una persona que ya como mujer se llama Lia Thomas, es esta fotografía que vemos ahí. Él era es un hombre nadador, y empezó a nadar, a competir como hombre, y resulta que después de que empezó a nadar y decir que era como hombre, dijo, no, yo ya no soy hombre, de ahora en adelante yo voy a ser mujer y mi nombre es Lia Thomas. Y como él es la ola del feminismo, vienen y lo aceptan a él como competidor en las competencias de mujeres. Y obviamente él, siendo un hombre con las capacidades de hombre que tiene, con las características, con el tamaño y todo lo que sea, viene y desarrolla mucho más y gana los campeonatos. Y entonces empieza el problema, pero dice, bueno, eso está pasando en nuestros días, y eso es la confusión, esa es la concepción anticientífica de lo que nosotros conocemos con el feminismo, la concepción anticientífica de lo que es la sexualidad. Ahora, lo que pues, nosotros podemos ver en esta corriente, sobre todo, es que el feminismo, más que venir y poner a la mujer como de estima, como lo que es, como defender sus derechos, el feminismo se trata más que todo del odio hacia el hombre. Por eso ellas no aceptan, hay un montón de cosas y de que uno no las puede entender, pero es que en su mente tenemos que tener un odio hacia el hombre. Hace poco, el 8 de marzo, recién pasado, hubo una manifestaciones de la mujer, es el Día Internacional de la Mujer, y en muchos países del mundo hubo manifestaciones, y en los cuales lo que se manifiesta no es, como le estaba diciendo, lo bonito de la mujer, sino que casi es el opuesto de lo que es el machismo. Si existía el machismo en el hombre, ahora lo que vamos a ver es el hembrismo en parte por las mujeres. Y todo lo que nosotros vemos aquí es lo que va entonces contra la autoridad, todo lo que indique orden va a provocar caos, y este mundo cada vez más deforme y sistemático está en decadencia. Y nosotros podemos pensar, yo creo que cada uno de nosotros podemos pensar, ¿y hasta dónde vamos a llegar entonces nosotros con esta decadencia? Y aquí vemos entonces que hay muchos grupos minoritarios que vienen y se unen a estos grupos, y a veces gente que no tiene que ver del cambio climático, etcétera, son de este grupo, porque esa es parte de la filosofía de estar contra Dios. Ahora, todo este avance del feminismo nos ha llevado a que ahora se tenga que legislar. Y muchos gobiernos se han visto en estrecho al no tener respuesta ante lo que es el feminismo, y han venido y han caído y dicen, sí, vamos a nosotros a legislarlo, y lo hacen algo ya legal porque hay intereses por ahí bien fuertes. Y entonces dice uno, ¿hasta dónde va a llegar esta confusión? ¿Y cuándo se va a terminar esa confusión?
Y entonces viene la Biblia y nos enseña. Y aquí es donde nosotros queremos que vengamos y pongamos un poco de atención, porque en la Biblia se manifiesta un hecho que para nosotros es significativo y similar. Y esta es la historia, ustedes la conocen, de lo que estamos hablando es de la Torre de Babel. En Génesis 11, del 1 al 9, dice lo siguiente. En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando y dijo, esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y como dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció por toda la superficie de la tierra. Aquí vamos a ver en el concepto de la Torre de Babel que este es el primer gran imperio organizado que se revela contra Dios. Si nosotros estamos viendo hoy en día un imperio, una fuerza que se está rebelando contra Dios, porque eso es el feminismo. También podemos ver que aquí en la Torre de Babel, aquí surge el primer grupo de gente que dice, nos vamos a rebelar contra Dios. Y es bien interesante que nosotros podamos conocer el concepto, el lugar o los antecedentes de donde estas personas vienen, el contexto de donde estas personas vienen. Toda la gente de la Torre de Babel son sobrevivientes del diluvio. Son la gente que estuvo, es el resultado de la gente que estuvo en el arca. Así que ellos habían visto los milagros de Dios. Ellos eran gente que sus parientes, sus padres, sus abuelos habían experimentado estar en salvación porque estuvieron en el arca de Noé. Pero rápido se les olvidó. Rápido ya regresaron a una mente perversa. Así como también entre nosotros podemos ver a personas, cosas, milagros que Dios ha hecho. Pero la perversidad en nuestra mente nos puede llevar a estar rebelándonos contra Dios. Así que ese es el contexto. Y en el contexto podemos ver que ellos estaban unidos, que tenían una sola lengua y que eran personas que querían llegar a estar hasta donde estaba Dios. Y de aquí entonces podemos ver algunas características de la Torre de Babel, de estas personas que estaban ahí y de lo que está alrededor, el pensamiento de Dios. En primer lugar, podemos ver que no todo lo que hacemos nace de la voluntad de Dios. En Génesis 11, del 1 al 4, nuevamente nosotros podemos leer que dice, en la tierra todos entonces tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Así que ellos aparentemente tenían un buen deseo para ellos, pero no era un pensamiento de Dios, no era la voluntad de Dios. Así que en primer lugar vemos que esta torre nace, pero en el corazón del hombre, no nace en el corazón de Dios. Así que este proyecto nace del orgullo de las personas, del ego humano. Pues su anhelo era la grandeza, querían en un lugar más alto.
Y yo quiero decirlo esto con mucho cuidado, pero muchas de las disciplinas, mucho de lo que persigue el feminismo va relacionado con el orgullo, con querer estar más arriba, para hacerse parecer. Ellas quieren ser el gobierno, quieren estar ahí. Eso, miren, eso es orgullo. El diablo así fue, el diablo así en su momento así lo pregonó, y ya sabemos hacia dónde va. Dice, y aunque haya esfuerzo y un duro trabajo que se haga, no debemos concluir que lo que estemos haciendo puede ser o son cosas de Dios. Muchas veces hacemos o dejamos de hacer las cosas por razones, como decíamos, de enojo, de orgullo. Hacemos cosas porque estamos enojados. Yo podría preguntar entonces en el feminismo, ¿por qué están haciendo las cosas? ¿Están por orgullo, por enojo, por competencia, por envidia, por cualquier otro tipo de cosas? Pero nunca va relacionado con el ser mejores personas. Así que el resultado de eso dice, pero el Señor vino y dijo, lo vamos a controlar. En segundo lugar, podemos ver en la Torre de Babel que nuestros motivos y acciones no siempre agradan al Señor. A veces podremos pensar, aún como cristianos, que el andar en una revuelta, en esto, eso no son acciones que agradan siempre al Señor. En el verso 11, del 5 al 6, dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, y dijo, él dice, el Señor está allá, y desciende, y dice, esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra. Ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua. Entonces vemos aquí que Dios viene y ve nuestras acciones y no siempre nuestras acciones van a agradar. Así que también vemos que Dios conoce la terquedad, Dios conoce nuestra obstinación y dice, yo los voy a tomar en cuenta para ver qué disciplina les voy a dar. Él lo está haciendo. En tercer lugar, vemos que Dios deshace lo que no es compatible con su reino y voluntad. Dios lo deshace. En el verso 7 dice lo siguiente: así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Dios hizo aquí lo más sencillo. Dios pudo ponerles una bomba, le puso poder cualquier cosa, derrotar lo que sea. Pero Dios viene y dice, lo voy a confundir. Por eso estamos hablando de la confusión de la Torre de Babel. Eso es lo que voy a hacer. No va a ser tanto, pero no van a poder seguir con su obstinación y con su orgullo, y los voy a confundir. Y cuando los empieza a confundir, dice, ¿cómo los voy a confundir? Les voy a cambiar a modificar su lenguaje. Voy a poner otros idiomas, no se van a entender entre ellos. Y eso ha de ser crítico, porque fíjese que uno se pone a pensar que cuando se habla de que Dios viene y confunde las lenguas, uno piensa ahora como, este país va a hablar una lengua, este país otra lengua, o esta familia una lengua, o esta otra familia. No. Dentro de los papás, los hijos no se entendían porque le pedían algo y eso no sabía lo que le estaba diciendo. Casi ocurre como cuando yo sé que en las familias hay muchas veces que dentro de las actividades de las familias dice, bueno, a ti te toca esto, a vos te toca esto, a vos te toca hacer esto, a vos limpiar, a vos sacudir, a vos sacar la comida y eso. Y hay veces que cuando uno viene y se organiza en la casa, dice, a ver, ¿quién va a lavar los trastes? Pues este día le toca a Juanita para que lave los trastes. Pues entonces Juanita viene y la mamá le dice, hija, ya comimos. Entonces te toca lavar los trastes, pero la Juanita está con el celular. Entonces está ahí esperando. Si te toca lavar los trastes, Juanita, sí, ya voy. Y otra vez, segunda vez, te toca lavar los trastes, Juanita, sí, ya voy. Y te toca lavar los trastes, Juanita, que ya voy. Y se enoja la mamá y le dice, pero ¿en qué idioma te estoy hablando? ¿En qué idioma quieres que te hable para que puedas entender? Sí, imagínese usted que eso lo decimos en nuestros días,
Pero en aquel tiempo es que aunque el padre se quería comunicar con sus hijos o la esposa, que imagine usted que usted tiene su esposo y le habla y no le entiende. ¿Y qué quiere decir? Y así les pasó. El asunto fue que todo eso vino y se derrumbó. Entonces Dios deshace lo que no es compatible. Lo que glorifica a Dios, eso es lo que Dios va a permitir que suceda. Y en cuarto lugar, vamos a entender que el Señor usará los mecanismos necesarios para cumplir sus planes. Y aquí es donde viene el punto principal, porque vemos en el versículo 9 que dice: por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció por toda la superficie de la vida. Dios trajo confusión. Y yo creo que va a traer confusión y está ya trayendo confusión en todo como resultado de lo que está haciendo el feminismo y todo lo que va resultado de ahí. Porque ahora ya casi es como, hay que tener hasta doctorados para saber la cantidad de desviaciones sexuales que hay. Ya los hemos estado escuchando en algunos mensajes anteriores. Es una perversión y cada vez más y cada vez más. Y usted dice, y cada vez más. Ahorita aquí en nuestro país un grupo minoritario de LGTB, etcétera, etcétera, y todos los demás ya están pidiendo también que seamos como los demás países que ya han implementado cuestiones legales a favor de los pensamientos y de la cultura contra Dios. Y se va a regar. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos es, ¿hasta cuándo va a llegar? Y yo quiero aquí decirles que Dios es un Dios que está viendo lo que está pasando en la tierra y que Dios va a traer confusión. ¿Y cómo va a pasar esa confusión? Yo creo que ya en nuestros días hay elementos legales de confusión. Por ejemplo, los papás estaba leyendo que los papás de Lia Thomas estaban de acuerdo su forma de ver la vida, de transformarse. Pero también hay muchos padres de familia de las que son niñas que están a favor o estaban a favor de la competencia de este hombre con sus niñas. Pero cuando ve que las hijas están perdiendo, que no ganan, entonces no puede ser así. Tiene que modificarse. Ya eso se llama confusión. O la confusión que hay ya en los matrimonios homosexuales se les da en adopción. Pero esos matrimonios homosexuales, yo estaba leyendo que el porcentaje más grande de divorcios de los matrimonios entre personas del mismo sexo es el más grande porcentaje de divorcios que hay en el mundo. Así que como vienen y son hombre con hombre o mujer con mujer y adoptan niños, pero ¿quién es el padre de ese niño? ¿Quién es la madre? Bueno, el problema es que cuando se separan, pues se separaron dos que se les acabó el amor que tenían entre ellos. Y entonces, ¿con quién queda el niño? No, y agárralo vos. Yo para aquel, no. Y si lo agarra uno, lo agarra de mala actitud. Entonces, ese niño, que alguien se lo dio en adopción, ahora es un tremendo problema para el gobierno, para los gobiernos, porque no saben qué hacer. Y cada vez van a ver cada vez más, va a haber una confusión. Pero la confusión total, y pienso yo, es la que Dios ha marcado para nosotros, así como lo marcó en la Torre de Babel. Dijo, yo voy a deshacer esto. Va a haber un tiempo en que esta cultura que nosotros estamos viviendo y que cada vez la vemos que se está haciendo cada vez más ahogándonos a nosotros, Dios va a tomar acción. ¿Y cuál es la medida de acción? De acuerdo a las Escrituras, el Señor va a decir, hasta aquí hay mucha maldad. El Señor vendrá por nosotros. Así que cada vez que nosotros vemos que hay más medidas en contra de Dios, más cerca podemos ver la venida del Señor. Y eso el Señor lo va a hacer. Eso el Señor lo ha manifestado. El caso de todo este tipo de cosas, de circunstancias complicadas, difíciles, nos lleva a pensar eso. El Señor viene pronto, hermanos. Esta confusión, este imperio que está surgiendo, solo es una muestra de que cada día más el Señor está cerca de nosotros.
Así que en conclusión, cuando las cosas no son de Dios, siempre habrá confusión, pero Dios la va a arreglar a su manera. Hermanos, el Señor de verdad viene pronto. Esta confusión se tiene que terminar. Y cada vez que ocurren este tipo de movimientos y cosas, nosotros podemos decir cada vez más, el Señor está cerca. Vamos a orar para que Dios nos guarde. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es grande. Dios, oramos por nosotros, oramos por tu iglesia. Señor, gracias porque tú vienes pronto. Porque como estábamos mencionando, Señor, en tiempos peligrosos surges tú. Y tú sabes la manera en la cual vas a poner orden en este mundo de confusión y caos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.